Ser podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Edgarita, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, La Parda? ¿Cómo estás? La Parda, te llamo con el artículo. La Parda, sí. El Edgar, La Parda. Sí, La Parda. Desde aquí ahora. ¿Qué pasa, la Adri? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Elio Castro, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos El Elio. días. El Elio. Hola, Estamos Elio. aquí todos, estamos todos. Y además es que se abre la sala de cine porque, claro, Elio Castro llega hoy. Además, finaliza su etapa en este Se Amanece edición Jolín. verano. Así que nos propone hablar hoy, Elio, de finales de cine. Finales de cine. 900, 100, 800 para participar y que nos cuentes, pues yo qué sé, cuál es tu final. Por bien, por mal, por regular. Pero sin hacer spoiler, ¿eh? Bueno, o un poquito, ¿verdad, Elio? No pasa nada. Hay Si ha algunas que han pasado ya un prescrito, tiempo. ¿no? Bueno, es casi inevitable, ¿no? Hablar del final de una película y no rozar el spoiler. Vamos a intentar evitarlo lo más posible. Claro, Pero bueno, tampoco tenemos que asustarnos si desvelamos algo. Elio, porque, ¿cuál es el tiempo prudencial para que ya prescriba lo del spoiler? Pues, hombre, no sé exactamente, ¿no? Pero pues, y quizá la primera película de los hermanos Lumière, que se titulaba Salida de los obreros de la fábrica, pues ahí ya con el título hacemos un spoiler, ¿no? Que era que los obreros salían de la fábrica. No engañaban. Es un poco como los documentales de Netflix, ¿no? Que dice el asesino, el padre asesino de no sé quién. Y digo, Claro. vale, gracias por... Y no pasa nada. Oye, No. es que además yo creo que no pasa nada porque este es también un debate, pero quiero decir, saber el final de la peli muchas veces no implica que no vayas a disfrutar de la película, aunque alguien te haya hecho spoiler, ¿no? Hombre, en sexto sentido igual sí. Bueno. Bueno, pero muchas veces el sexto sentido la disfrutas más la Sí. segunda vez que la ves o la tercera, porque te vas fijando en otra serie de cosas. A mí me encanta que- verla desde que sé, por ejemplo, Elio, la escena de cuando está cenando con su mujer y su mujer no le hace ni caso. Claro, Claro. luego lo entiendes. No, pero eso era de verdad. ¿Te imaginas? Oye, que a esta hora de la madrugada hacemos siempre un pequeño recorte de prensa. El de hoy ya nos lo ha adelantado Soja y Nadi, pero bueno, lo vamos a hacer. El recorte. El diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, el diario no hablaba de ti, ni de mí. Bueno, es que lo especial de hoy es que todos los diarios hablan del eclipse de luna, que va a empezar a las 4:34, que será cuando la Tierra comenzará a tapar la luna, alcanzará su máximo a las 6:12. O sea, vamos, que nos han puesto un eclipse en horario de Se Amanece, ¿no? O sea, Si Amanece nos vamos y vemos el eclipse en su máximo a las 6:12. Todo el mundo asomado a donde pueda, ¿vale? Para verlo en su esplendor. A partir de ese momento es cuando la luna irá cogiendo ese tono rojizo y se convertirá en esa luna de sangre. Y la franja central de España, Extremadura y el oeste de Andalucía son los lugares donde mejor se va a ver. Y eso sí, se puede ver sin gafas de protección, ¿vale? Porque no estamos mirando al sol. Porque Estamos si no, mirando... no vas a ver nada, más que nada. Cuando te pongas las gafas... Claro, es que estamos mirando a la luna, ¿vale? Y aunque la Tierra tape a la luna, podemos mirar directamente, no pasa nada. A ver si en este ratito de madrugada en el que nos han puesto el eclipse, pues eso, 4:34, 6:12, prácticamente el grueso del Se Amanece nos vamos, a ver si alguien nos llama también que lo está viendo ya, porque claro, vosotros ahí en Barcelona, nosotros aquí, Elio, no sé dónde estás, pero entiendo que en el interior tampoco lo vas a ver, ¿no? En este ratito. Bueno, estoy cerca de una ventana, estoy casi Ojo, pegado a una ¿eh? ventana, pero no veo ahora mismo la luna, no la puedo ver desde aquí. Bueno, pues desde mi si en ventana. algún momento la asoma, nos cuentas, ¿eh? De acuerdo. El eclipse de luna aquí en Se Amanece nos vamos también, pero hoy es el día de Elio Castro. El cine de las sábanas blancas. Con Elio Castro. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand and flash. 900, 100, 800, el teléfono para que los oyentes compartan con nosotros sus finales de cine. La primera es Edurne, desde Vizcaya. Hola, Edurne, ¿qué tal? Bien, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Me ha gustado mucho que llames antes de saber ni siquiera qué finales nos propone Elio. Tienes uno clarísimo, quizá. Sí, Ciudadano Kane, Ciudadano Kane. sí. ¿Por qué, Edurne? Al final, con la abuela de nieve y Roswell, sin interrogaciones, me gustó mucho, me impresionó. Lo y luego que vi sigue ese vídeo. recordando. Sí, sí, sí.
Elio, Ciudadano Kane Sí. es un clasicazo, claro. Esa ya sí- prescrito, esa esa sí sí que que- no hay que hacer spoiler, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que, como dice la oyente Edurne, es quizá la pieza que completa el puzzle, ¿no?, de la película, porque al principio de la película vemos a una figura, la de Charles Foster Kane, que está muriéndose. Vemos la bola esa de nieve Sí. que se cae de su mano, se rompe, y hay un primer plano de sus labios que pronuncia una palabra que es Rosebud. Y entonces toda la película se articula en qué quiso decir ese multimillonario que muere solo en su castillo con esas palabras, que era Rosebud, ¿no? Y entonces hay un investigador que va preguntando, vamos sabiendo la vida de Charles Foster Kane, lo que le ha pasado, cómo se hizo millonario, el porqué de su carácter, su incursión en la política, cómo se hizo un magnate de la prensa, pero falta saber qué es Rosebud. Y entonces al final de la película, justo, sabemos lo que es finalmente ese Rosebud y por qué significaba algo tan importante para ese personaje, para Charles Foster Kane, que interpretaba Orson Welles en una de las mejores películas de la historia del cine, como era Ciudadano Kane. Sí, y una película que yo reconozco que con esta película tengo un poco de trauma, porque mira que hace años, pero en la facultad nos la ponían, la teníamos que analizar una y otra vez, en esta asignatura, en aquella, en la otra. Era un poco, claro, efectivamente tiene mucho sentido, pero en aquel momento se nos hizo un poco bola, como la del nieve también. Sí, Bola de Nieve. Sí, bueno, además es que fue la primera película que hizo Orson Welles, que venía como un grandísimo creador radiofónico. Recordemos que había hecho La Guerra de los Mundos, que había revolucionado las ondas con esa invasión de los marcianos, ¿no? Bueno. Que había llegado a Hollywood, ¿no?, con un cheque en blanco. Que él mismo decía, nunca me han dejado jugar con un tren eléctrico tan caro, ¿no? Claro. Que había revolucionado pues la forma de contar las películas, Sí. pues con los movimientos de cámara, con los picados contra los contrapicados, con los como esa profundidad de campo, ¿no? La fotografía, las sombras, en fin, todas esas técnicas nuevas que él, precisamente porque era un novato, pues pudo hacer, ¿no? Y es una película que ha pasado siempre a la historia como la mejor de toda la historia del cine, pues hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? Sí. Bueno, fue en estas votaciones que hay, primero por Vértigo. Fue y luego destronada. Fue destronada, sí, del primer puesto. ¿Y Pero es verdad quién lo que ese ocupó, final... Elio? Que no me acuerdo. Pues, Vértigo durante mucho tiempo, Vértigo. y luego también tengo que buscar el título porque no me acuerdo muy bien, ahora te lo digo, pero sí, últimamente, y me parece que este año precisamente hay una nueva votación de esta revista de Sound and Sight, que elige cada 4 o 5 años cuál es la mejor película de todos los tiempos. Qué bueno. Edurne, pues muchas gracias por haber apuntado ese clásico. Un abrazo. También otro, sí, si me pides, sí, dime. Un último, que me mató a Liberty Wallace al final, cuando está el protagonista Jay Stewart al final en el tren, cuando le piden volver cuando llega el senador y todos llega al máximo poder y la conciencia, y al final le hace volver, le pide a la mujer en ese momento en el tren volver, y al final deja todo el cargo político, vuelve. ¿Quién mató a Liberty Balance? No. El hombre que mató a Liberty Balance. Eso es. Sí. Sí. También la película también se articula en saber exactamente, saber quién fue el que mató a ese bandido, a ese hombre, y entonces James Stewart cuenta su historia, ¿no? De qué pasó en el pasado, ¿no? Cómo llegó a ese pueblo siendo un abogado. En fin, es una película también maravillosa, ¿no? Y que sí, que tiene un final también muy, muy bonito. Edurne, un abrazo, muchas gracias. A vosotros. Adiós. Al 900-100-800, José Luis, desde Madrid. Hola, José Luis. Hola, buenos días. Buenos días, José Luis. ¿Cuál es tu final? Suena un poco feo, pero esa es la pregunta. Bueno, para mí un final impagable es el de Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, sí. Están saliendo todos los clásicos, ¿eh? Sí. Sí, bueno, con ese montaje de besos, ¿no? De besos de cine tan entrañables. Es precioso. Es precioso. Sí, precioso es muy final. bonito, José Luis. ¿Y lo has visto hace poco o hace mucho que lo has visto? Porque esto pasa con los clásicos, que a veces no los revisitamos. Es una de las películas que veo una vez al año, junto con alguna otra, como la trilogía del Padrino, Sí. Érase una vez en América o Novecento. Anda, Novecento, qué buena. José Luis, pues muchas gracias por ese Cinema Paradiso, ¿eh?
De acuerdo, muy bueno. Un abrazo, adiós. A ver, Elio, hablamos de finales de películas, el 900-800 decíamos para que nos cuente su final más amado o más odiado. Está sonando por ahí Bárbara Streisand porque efectivamente, Elio, habías pensado en hablar de finales de cine, ahora que casi acabamos Se amanece de verano. Sí, bueno, y aprovechando que está cantando este tema central de verano del 42, que habla de verano, pues también es una historia muy bonita de iniciación, de final de adolescencia, de final de verano, y recordamos, ¿no?, la historia de un chaval, una historia de amor muy peculiar entre un adolescente llamado Hermie y una mujer joven que en la guerra, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, en verano en una isla, una mujer que interpreta Jennifer O'Neill, y tiene un final también para mí precioso. Nunca la volví a ver. Ni supe nunca que había sido de ella. Entonces éramos distintos. Los niños éramos distintos. Tardábamos mucho en entender lo que sentíamos. La vida está hecha de continuos ir y venir. Y por cada cosa que encontramos, hay algo que dejamos atrás. En el verano del 42, asaltamos el puesto de guardacostas 4 veces. Vimos 5 películas y llovió 9 días. A Benji se le rompió su reloj. Oski regaló su armónica. Y en un sentido muy especial, yo perdí a Hermie para siempre. Claro, esta es la voz del joven que se enamora de esa mujer que es un poquito más mayor, aunque también es joven, pero está casada, y la historia de, bueno, pues el final, que al final pues no pasa nada, ¿no, Elio? Bueno, o sea, ha pasado mucho. Sí, es lo que se llama en cine eso de coming on age, ¿no? Sí. Es una película de final de niñez, comienzo de adolescencia, ¿no? Como dejas un niño atrás y te conviertes ya más en un adulto, casi un adulto, ¿no? Y como una serie de hechos, pues hacen que dejes un poco la niñez atrás. Pero a mí también, bueno, me gusta este final de la película, porque, bueno, que habla del verano, ¿no? Y hace un recorrido por las cosas que se hacen durante el verano, ¿no?, en la playa, que es algo que estará haciendo muchísima gente ahora mismo que se acaban las vacaciones, las cosas que han pasado durante este verano, ¿no? Y de alguna manera este final también te sitúa en esa nostalgia, ¿no? En la nostalgia de, vale que hagamos esto todos los veranos, pero ningún verano vuelve a ser como aquellos veranos. Efectivamente, ¿no? Y muchas veces idealizamos esos veranos de niñez o de adolescencia como si fueran los mejores de nuestra vida, cuando también había muchos tiempos muertos, también cuando nos pasábamos muchísimas horas aburriéndonos, ¿no? Tirados ahí en una hamaca, ¿no? Claro, pero árbol, ¿no? a lo mejor por eso, Elio, cuando había un poquito de acción lo magnificábamos muchísimo y nos parecía que estábamos viviendo la aventura de nuestra vida, porque claro, frente a todas esas horas ahí mirando al horizonte... A las musarañas, sí, claro. Sí. Bueno, dejando las tardes pasando ahí, pues eso, las horas sin que tuvieran un final, ¿no? Y como dice siempre Edgar, y esperando que pasaran las 2 horas y media para bañarte después de comer y después de merendar. También, y claro, era otra época. Elio, ¿qué importancia tiene un buen final en una película? Porque, claro, de esto también se ha hablado mucho. A veces las películas decimos, esta es una muy buena peli, me ha gustado mucho, pero el final no me convence. Pero ¿el final es tan clave para que hablemos de una película buena o no tan buena? Sí, para mí sí. Para mí hay 2 momentos de una película que uno te tiene que atrapar casi desde el comienzo, tiene que tener un buen arranque, un arranque de estos que te enganche, y luego tiene que tener un desenlace también que... lo recuerdes, ¿no? Que cuando sales del cine pues te vayas acordando de él, se te quede en la memoria, te emocione, te haga reír, te haga llorar, en fin, todas estas cosas. Yo creo que si una película no tiene un buen final, pues deja de ser una buena película. Y luego muchas veces lo mejor de una película también está en el final, a veces porque simplemente la película se acaba y acabas de ver un tostonazo impresionante y dices, por fin se acaba esta película, ¿no? Qué alegría este final. Qué alegría este final, que venga tan rápido o tan lento, ¿no? Me he tirado en el cine 2 horas, pero por fin se acaba, ¿no? O sea que también recuerdas el final como algo positivo. Pero yo creo que sí que hay que tener especial cuidado de los directores o de los guionistas de tener ese final un poco impactante, ¿no? Al 900-800, Julio, desde Huelva. Hola, Julio.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julio? ¿Cuál es el final que tienes tú en mente? Yo tengo dos finales, pero hay uno que la primera vez que vi la película me impactó muchísimo, Sí. que es el final del secreto de sus ojos. El secreto de Buah. sus ojos, guau. Sí, Increíble. sí. Es de está en tus mi pelis top. favoritas, ¿no, Edgar? Sí, de hecho yo soy de Racine de Avellaneda por esa película, o sea que... Sí. Es un peliculón tremendo y lo que dice el final es que aquí sí que no... El maquillaje dejaba un poco de que desear, ¿eh? No sé, a mí desde luego ya te digo que de las mejores películas que he visto. Y lo del final es que no hagamos spoiler, por favor, porque Bueno. espero que la gente, aunque haya pasado tiempo, creo que merece mucho la pena verlo, ¿eh? Julio, ¿a ti te impactó por la sorpresa? Sí, tiene dos tramas, por así decir. Una Sí. que es la principal, que lleva todo el ritmo de la película, que el final es bastante impactante y te hace reflexionar mucho sobre la justicia, ¿no? En cierta manera. Y después otra parte, que es la subtrama del protagonista, que es la relación amorosa Sí. que tienen entre ellos dos, que bueno, para no hacer spoiler, pues también es muy bonita. Y como han dicho antes los tertulianos, es una película, una gran película. Recomendación total, ¿eh? Hay que verla este fin de semana, si puede ser. Elio, no sé si tú eres tan fan como Edgar. Sí, absolutamente. También me gusta muchísimo esa película argentina protagonizada por Ricardo Darín, Sí. con José Campanella, ¿no? Que Y también Soledad habla de- Villamil, que a mí ella me Soledad encanta. Villamil, sí. Sí. Y es una película que además de contar un asesinato, Sí. cómo se resuelve un asesinato, una historia de amor, también está enmarcada en un momento muy especial de la historia de Argentina, ¿no? Totalmente. El final de la dictadura, el comienzo de la democracia, esas fuerzas parapoliciales que Sí. había, ¿no? En fin, una época bastante complicada también en Argentina y es algo que también tienen eso las buenas películas, que no solamente te cuentan, pues en este caso, pues la resolución de un asesinato, vamos a decirlo, sino que lo enmarcan en un contexto histórico determinado que hacen, yo creo, que la película pues engrandezca, ¿no? Sí, y que su poder tenga su mucha significado. verdad, claro. Claro. Julio, decías, esa es una, El secreto de sus ojos. ¿Cuál es la otra? El otro final. Y la otra que a mí es un final que me emociona mucho, que es el final de Interestelar, cuando se encuentran sí. el padre Muy con la bueno hija. también, sí. Sí. Este final de esta frase que le dice la hija al padre, ya una hija mayor, porque mi padre me lo prometió, a mí es algo que me emociona muchísimo cuando veo esta película y este final. Claro. Tiene buen gusto, Julio, ¿eh? Sí, desde luego, ¿eh? Muchas gracias. No, pero es verdad que ahí te tocan un poco la patatita, ¿eh? Ahí en esas relaciones padres, hijos, ahí con esas grandes frases. Claro, es que es difícil no emocionarse, Elio. Claro, por supuesto, sí. Pero hablando de películas de Christopher Nolan, está luego también el final de Origen, que es uno de los finales también más polémicos, Sí. por algo que podemos luego charlar, ¿no? De estos finales que se quedan un poco abiertos, o que no se entienden directamente, o Bueno, que cuesta eso entenderlos, pasa o que también hay en- discusiones, ¿no? Pasa también en Shutter Island, que es un poco así de Sí. Scorsese y DiCaprio, que Sí, es así que también se- un final un poco... Que te quedas así un poco que no sabes Interpretable, qué sí. pensar, ¿no? Sí, que eso, son finales interpretativos o abiertos, Sí. se suele decir, que están un poco a criterio del espectador, o que cada espectador tiene un posible final, o simplemente que han hecho un final tan ambiguo que mucha gente directamente no lo entiende. Dice, ¿pero qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Sí, que me han querido contar, ¿no? Claro. A mí eso me ha sucedido sin querer. Mi película favorita de la historia es La Naranja Mecánica, ¿no? Ujú. La segunda sería Willow y la tercera El secreto de sus ojos. Ese es mi top 3. Pues cuando... Un poco diferente, ¿no? Claro, quiero decir, te puede gustar El Rey León, pero también te puede gustar, no sé, El Padrino. A lo que iba, que cuando vi La Naranja Mecánica hasta los 18 años, no entendía el final. Ya. No entendía el final porque si lees el libro, el final es diferente. El final es diferente. En el final del libro, Alex, el protagonista, que encarna a Malcolm McDowell en la peli, se hace bueno, de verdad. Y en la peli yo no sabía si se hacía bueno o se hacía... Y claro, con el tiempo, después de verla 1000 veces, me he dado cuenta de que se volvía a ser la mala persona que había sido. Pero no deja detallitos, deja cosas tal, que hasta que no la vi bastantes veces, dije,
cuño, si esto es... Y luego yo creo que sucede una cosa con los finales que no hemos hablado y que creo que está cambiando en los últimos 15, 20 años, y es que antes, en la mayoría de finales creo que se hacían para lo que esperaba el espectador. Quiero decir, para el beso final, para tal, incluso cosas que no son finales, pero que te tuercen el cuello, yo qué sé. En Juego de Tronos lo hacen 1000 veces, aunque no sea el final, ¿vale? Aunque sea una serie. La boda roja, tal, muchas cosas que te cambian el pie, el Stark en la primera temporada, tal. O, por ejemplo, en Sirat, que esta no voy a hacer spoiler porque es bastante reciente. Bueno, pero se ha hablado tanto que yo creo que hasta los que no la han visto saben el final, pero... No, pero ya no el final, es que te estoy hablando que a mitad de la película sucede una cosa que dices, no puede ser. Bueno, no puede ser porque yo estoy acostumbrado a que no pueda ser. Ya. Yo quiero que esto no puede ser. Entonces, en cualquier momento va a aparecer esa persona porque esto no puede ser. No puede ser. Elio, de eso tiene muchísima culpa Hollywood, ¿no? Que que siempre le han gustado los finales felices, cerraditos, preciosos, ¿no? Claro, por supuesto, ¿no? Hollywood siempre ha preferido un final feliz a un final triste, ¿no? Eso que resumías antes diciendo, bueno, el beso final, ¿no? O sea, que dos personajes o dos personas pues acabarán juntos, ¿no? Se enamoran a pesar de todas las dificultades que ha pasado en la película. Tiene que haber un final feliz, positivo, para que el espectador salga. En Volcano del arrasa cine. toda la ciudad, se quema a fuego todo, pero bueno, al final se dan un besete que... Y ya está, todo lo compensa, claro. Sí, porque muchas veces pensaba las grandes productoras distribuidoras de Hollywood, del mundo de Hollywood, decía, oye, pues si hacemos un final tan triste, pues el público va a salir triste de la sala, se va a ir a su casa triste y no va a volver al cine, ¿no? Claro. Cuando es todo lo contrario, puede ser un final más lógico, aunque sea triste, y que tenga un final adecuado, ¿no? Muchas veces esos finales felices, ese happy end, nos decepciona por irreal, ¿no? Uh-huh. Sí, desde luego. Y luego hay otras películas que tienen un final que no estaba pensado, que es de última hora, ¿no? Ahí hay un ejemplo clarísimo que quieres traer y que además suena continuamente en la SER, ¿a que sí, Elio? Ah, que sí, vamos a escucharlo. Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta no quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco. Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. ¡Maldita sea! Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo. Podemos reformarlo. No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos. ¿Por qué no? Pues, primero porque no soy rubia natural. No me importa. Es Mickey. Fumo muchísimo. ¿Ves igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. No pasa nada. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Sé que no soy un santo. Elio, es que es maravilloso. Esto es maravilloso. Es que era un final provisional, o sea, que Fíjate. Fue creado casi a última hora por Billy Wilder, el director, y por su habitual guionista y A.L. Diamond. Y entonces pensaron, bueno, vamos a poner este final, pero si se nos ocurre algo mucho mejor, pues entonces ya cambiamos ese final, esa última escena. Pero claro, no se les ocurrió nada mejor. Y se quedó esta frase que es una de los finales más característicos y más recordados de toda la historia del cine. Y por cierto, ese Nobody is Perfect, con el que termina la película, también es el epitafio de la tumba de Billy Wilder, que está ahí en un cementerio, un pequeño cementerio de Hollywood, que es Westwood Memorial Park, en donde también está enterrado Marilyn Monroe y donde está enterrado también Jack Lemmon. O sea que los tres protagonistas de esta película con faldas y a lo loco. Qué bueno. Pues están. ¿Y se puede visitar? Sí, se puede visitar. Ya te digo que es muy pequeñito, es casi un parque, casi, no digo en el mitad de la ciudad, porque es difícil encontrar el centro de Los Ángeles, claro, de tan extensa que es la ciudad. Pero vamos, está en el barrio, ya te digo, de Westwood, y vamos, yo he ido, se aparca muy cerquita en un aparcamiento que hay, se entra andando y por lo menos cuando yo entré, no me pidieron entrada ni tuve que pagar ninguna entrada. Anda, qué bien, pues oye, está muy bien saberlo para ver ese Nadie es perfecto.
Sí, ahí está. Y también Natalie Wood creo que está enterrada en ese mismo cementerio. Ya te digo, hay otros cementerios muy grandes en Los Ángeles donde se pueden encontrar otras tumbas de grandes estrellas, directores de cine. Sí. Pero en ese en concreto, que es muy pequeñito, ya te digo, parece un parque, o sea, con césped y unos pequeños nichos, ¿no? Ahí está el de Marilyn Monroe en un nicho. Pues vamos, es un cementerio muy, muy bonito precisamente por eso, ¿no? Hay otro final mítico de la historia del cine que también teníamos que poner. Tal vez le conviniera desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje. ¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos. Ese dinero podrá pagar nuestros gastos. ¿Nuestros? Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. ¿Y este final estaba previsto, Elio? Pues no, de hecho se grabó esa frase después de que casi la película estuviera terminada. Se le ocurrió al productor de la película, Harvey Wallis, semanas casi después de que finalizara el rodaje, y si se ve la película, pues se ve que la pronuncia Humphrey Bogart de espaldas, ¿no? Cuando la cámara se está alejando y no se le ve decirla con los labios, ¿no? Y fue por eso, porque también buscaron eso, un remate final, una última frase que pues quedara para el recuerdo. Y también estuvieron muy acertados, ¿no? Con esta frase, porque también es una frase de cine que se ha quedado en la memoria de todos los espectadores. Desde luego. Julio, de Huelva, que te habíamos dejado por ahí a un lado. Julio, ¿Con faldas y a lo loco y Casablanca también están entre tus pelis vistas o no? Casablanca sí, pero Con faldas y a lo loco no. Mi padre la nombra mucho, pero no la ha visto. Yo soy más de... Me encanta Nolan y me encanta Eastwood. Y a raíz de Eastwood, por ejemplo, cuando hablabais de los finales tristes, siempre me llama también... Hay dos que me llaman mucho la atención, que es Gran Torino y Million Dollar Baby, que son dos finales que son tristes, pero no por eso dejan de ser bonitos y emocionales de los vínculos personales que se pueden llegar a tener sin ser familia. Es verdad, son dos buenos ejemplos, Elio. Buenas pelis, sí. Y Los puentes de Madison también tiene un final muy, muy recordado, o casi un final, ¿no? Con esa Meryl Streep, que si se decide o no abrir la puerta del coche... Qué nervios, Elio, ahí, ¿eh? Da igual las veces que la vea, yo me sigo poniendo ahí diciendo, pero a ver... Esa lluvia, decídete. Venga, por favor, Meryl, hija, no nos hagas esto. 4:30 de la madrugada. Julio, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. 4:30. Oye, que nada, que van a ser y 31. A las 4:34 empieza el eclipse, para que los que estén escuchando la radio, si se pueden asomar a una ventana. No nos vamos todavía. Vale. Vamos, asómate un poquito si quieres. En estos 2 minutos que te doy, asómate a ver si ves el eclipse. Bueno. Nos importa el eclipse de luna porque ha coincidido en este horario de Si amanece nos vamos, pero yo creo que a muchas personas también lo que les importa es el tiempo, con eso de que han bajado las temperaturas en algunas zonas, con eso de que ya es fin de semana. Luismi Pérez, buenos días. ¿Qué podemos esperar para estos próximos días? Buenos días. Nos llega un fin de semana que cada vez va a traer más sol. Hoy y mañana sábado a Galicia más bien poco. Bastantes nubes, nieblas incluso, fresco y algunos chubascos intermitentes. También momentos de nubes más abundantes en el Cantábrico, en este caso más intermitentes, no todo el fin de semana nublado. Y hoy en el Mediterráneo, justamente en la costa peninsular y también en Baleares, ese cielo otra vez más cargado, especialmente esta mañana con algunas gotas de barro. Irá haciendo menos viento y también subirá la temperatura. El día más cálido va a ser el domingo. También en Canarias, por ejemplo, va a haber una buena subida de la temperatura. Y parte de esa situación de vientos del sur que hemos tenido los últimos días, con este polvo en suspensión y estas 4 lluvias de barro mediterráneas, se han traducido también en lo que se llaman meteotsunamis, en subidas y bajadas muy drásticas del nivel del mar, de forma localizada, eso sí, pero que han provocado más de un susto. Por ejemplo, en Menorca, en Girona
o en la costa valenciana. Vamos a ver cómo se forman esas risagas, también se llaman seixas, así es en la Costa Brava, por ejemplo, y son básicamente producidas por las diferencias rápidas, repentinas de la presión atmosférica. Pero es que no solamente en el mar se nota eso, incluso en nuestra cabeza esas bajadas y subidas de la presión también hacen mella. Pues en la segunda hora de Se Amanece nos vamos, nos lo cuenta todo Luismi. Estábamos hablando de finales de cine, de finales que estaban muy pensados, de otros que fueron improvisados. Hablábamos antes así por encima de finales abiertos para que el espectador sea el que se vaya a casa, cada uno pensando lo que quiera o lo que pueda, y de finales cerrados. Elio, ¿a ti cuáles te gustan más? A mí creo que últimamente se abusa demasiado de los finales abiertos, interpretativos. A mí me gustan más los cerrados. Vale. Me gustan más, pero hay finales abiertos que me gustan muchísimo. Por ejemplo, el de Lost in Translation, de Sofía Coppola. Oh, qué bueno ese. La escena, sí. Esa despedida entre Bill Murray y Scarlett Johansson, que le dice unas palabras al oído. Pues eso, es un final que todos los espectadores nos preguntamos, bueno, ¿pero qué le ha dicho al Sí, oído? creo que se desveló y que le decía al oído, ¿sabías que Melendi se llama Ramón? Algo así le debía decir, Algo porque así. fue una cosa que dijo Sofía Coppola, la directora, dijo, improvisad, deciros lo que queráis. Claro. Y Molaría que fuera eso. A lo mejor le contó un chiste Bill Murray, que es siempre muy en ese imaginativo, ¿no? Divertido, le contó algo y ella sonrió y quedó ahí una escena mágica. Yo creo que en algunas versiones dobladas al español, en algún cine se escuchaba susurramente, algo así como susurrando, ¿no? Eres lo más importante de mi vida, o cosas así. Oy, oy, oy. Pero me parece sí que para mí estropeaban completamente. Eso te iba a decir, a mí ese final mágico, que me dejen pensar lo que yo quiera, ¿no? Sí, sobre pero todo en esa escena determinada. Claro, exactamente. Lo bonito de esa escena es que tú te imaginas lo que le ha dicho. Oye, nos volveremos a ver, no te preocupes, volveré a tu lado. O qué bien nos lo hemos pasado. O simplemente O fue bonito eso. mientras duró, ¿no? Bonito mientras duró. Contigo no, bicho. O en el fondo no me gustabas nada, ¿no? Claro. Anda malo para mañana, ¿te imaginas? Claro, Sí, sí. o en el fondo hemos sido producto de las circunstancias, ¿no? De habernos encontrado aquí. Oye, al 900-100-800, muchos oyentes animándose a contar su final. Ángel, en ruta hacia Andalucía. Hola, Ángel. Hola. ¿De qué peli nos quieres hablar Hola. tú? Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes bien? Sí, ¿tú a Hola. nosotros? Bien, bien. De momento bien. Perfecto. Es que a lo mejor se me va a activar ahora el Bluetooth. Ah, Voy pues, a poner las furgas más pues atrás. di rápido el título de la peli, antes de nada. Pues mira, a mí una cosa que me impacta mucho cada vez que la veo y me pongo a llorar luego como una magdalena, Sí, el final de Ghost. The Ghost. Sí. Ujú. Y también da igual los años que la lleves viendo, ¿no? Porque la hemos visto Las unas cuantas veces. Me da igual las veces que la veo. Y una pregunta, ¿te impacta al final y no te impacta que estén los dos pa'l beso, que están guapísimos y de repente digan, vamos a hacer jarrones de arcilla? Eso no te impacta más. Claro, dice, en vez de coger y encamarse ahí como demonios, dice, no, yo creo que ahora mismo lo que entra es entrar en esa habitación y hacer unos jarrones de arcilla. Que Bueno, eso es una alegoría eso, ¿verdad, Elio? Es mejor eso que hagan es- eso que una escena de cama. ¿no? Exactamente. Sí, pero bueno, muy princosa, ¿no? La arcilla, ¿no? Es un poco sucio todo, ¿no? Es romántico, Ya, así, ya cada uno imaginativo, con pero sus cosas. ¿Ves? La han parodiado algunas veces, ¿no? Sí. En alguna película de estas cómicas, ¿no? Esa escena. Sí, mira, en una de Agárralo como puedas, Sí. sí, Salía. había una parodia. Sí, no sé en cuál de todas, pero Y luego- Leslie Nielsen salía haciendo... Es verdad. Y luego tiene un fallo muy grande que es que él atraviesa las paredes porque es un fantasma, o sea, puede atravesar las paredes, Sí. no nota las paredes, pero sí nota la cebolleta cuando se va arrimando, cuando está haciendo el Pero, jarrón. Edgar, Que no, hombre. de verdad, es que es una cosa- hombre, si no notas, no notas nada, ¿no? Bueno, Ángel. Nos vamos a quedar con el final. De Sí, esa película. vale, perdón. Sí. Ángel, no, creo que estas reflexiones que hace Edgar Es que le no está son, estropeando la peli. no son las que te llevan a ti a llorar al final emocionado, ¿a que no? ¿Perdona? Ay, es que se nos va un poquito la cobertura con Ángel, ¿no? Que... Claro, es que ya se me ha conectado el Bluetooth y a lo mejor... Nada, no te preocupes, Ángel, gracias por haber puesto esa peli ahí encima de la No, mesa. pero vamos, os oigo bien de momento, ¿eh? Vale, no, te decía que Edgar te ha estropeado un poco el No, final hombre, no. bonito de la peli. No, que va, al contrario. Ángel, gracias por llamar. Venga, chao. Un abrazo, beso. adiós. Pablo, desde A Coruña, ¿qué tal, Pablo?
Hola, buenos días. Buenos días. ¿En qué peli estás pensando tú? Yo, el final del Padrino, la primera parte. El final del Padrino, la primera parte. Sí, cuando Michael cae del campo. Espera, Pablo, que estoy recordando que tú eres el oyente que va corriendo a esta hora de la madrugada, ¿que sí? Pues sí. Vale, es que te oímos ahí correr. No sé si... Ay. Si puedes parar un segundito. Sí, o ponte a tratar como hacéis en los semáforos. Así un poco como que... Vale, listo. Vale, para que te oigamos bien. ¿Por qué? ¿Por qué ese final del Padrino, Pablo? Porque ves como Michael empieza siendo, digamos, un buen chico con su novia y cómo él va cambiando hasta que se convierte en el capo de la familia. Y ese final, que yo creo que no hay diálogos. Está él sentado, empiezan a entrar los mafiosos, se le besan en la mano y la mujer lo ve y se cierra la puerta. Y te quedas... Increíble, para mí es genial. Sí, claro, Elio, hablar del Padrino son palabras mayores, claro. Sí, fíjate que decíamos antes que tiene un arranque, la película, extraordinario, sí, ¿no? Y tiene un final, como ha dicho el oyente, nuestro oyente corredor, que también es maravilloso porque Diane Keaton se da cuenta del hombre con el que se ha casado, ¿no? Al final, cómo se ha transformado ese hombre. Y en esa escena, por ejemplo, ves que todo está muy medido, precisamente por eso, por la graduación en la que van apareciendo los personajes, cómo le van besando la mano, ¿no? Reconociendo la autoridad que tiene Michael Corleone como el nuevo padrino, y sobre todo ese final de la puerta que se cierra, dando a entender que ya forma parte de un núcleo muy limitado, digamos, de personajes, que está aislado, ¿no? Y que más o menos, pues, su vida está centrada en eso, en ser uno de los líderes más importantes de la mafia, ¿no? Uh-huh. Pablo, oye, nada, te dejamos que sigas. ¿Te queda mucha ruta por delante? 40 minutillos, así. 40 minutos, pues nada. Oye, y una cosa, está nublado en Coruña, creo, porque... Pues sí, está lloviendo. Vale, no puedes ver la luna. Se ve, pero se ve blanca, normal, ¿sabes? No se aprecia el eclipse. No se aprecia el eclipse. Bueno, dale un ratillo. Ahora hay nubes y claros, pero no. Sí, le dejo un ratín. Muy bien, un saludo a todos. Gracias, Pablo, que vaya bien. Adiós. Venga, chao. A ver, estamos hablando de clásicos. Hay otro clásico, Elio, que tiene un final semiabierto, que es Lo que el viento se llevó. Esto es lo que te da tu fuerza, la tierra roja de Tara. La tierra es lo único que importa, algo que amas mucho más que a mí. La tierra roja de Tara. Tara. Es mi hogar. Iré a mi casa y idearé algo para hacerle volver. Realmente, mañana será otro día. Mañana será otro día, ya lo pensaré mañana. Efectivamente, sí. O francamente, que querida, eso no me importa. Sí, que dice Clark Gable, porque también es una de las frases más famosas de la historia del cine. Este es un final que así puede anticipar una segunda parte de Lo que el viento se llevó, ¿no? Que es algo que vemos en las series últimamente, ¿no? Cómo te anticipan o te ponen un final que sirve de enganche para la siguiente temporada, ¿no? Te lo dejan así semiabierto, como yo, diciendo, pues puede haber una segunda temporada, ¿no? O una continuación. Y Lo que el viento se llevó, yo creo que este final estaba un poco así previsto para que a lo mejor hubiera una segunda parte que bueno, nunca llegó, aunque luego se intentó hacer una nueva película de Lo que el viento se llevó. Pero son maravillosas estas películas con estas frases que nos has traído, Casablanca, Lo que el viento se llevó, con estas frases que se han quedado y ya son parte de todos. Sí, por ejemplo, podemos escuchar otra que es un final bastante amargo, que es el final de una gran película de cine negro, ¿no? El halcón maltés, la película protagonizada por Humphrey Bogart y dirigida por John Huston. Y también tiene una frase mítica que también ha pasado a la historia del cine. Y que seguimos diciendo. Hola, Tom. ¿Los atrapasteis? Los atrapamos. Estupendo. Aquí tienes otra. Ella mató a Miles. Y tengo varias pruebas. Pistolas, un billete de $1,000 con el que querían sobornarme y esta estatuilla negra por la que se ha armado tanto lío. ¿Qué le pasa a tu compañero? Parece desconsolado. Cuando yo hablara a Goodman creyó que me tenía en sus manos. Ya está bien, Sam. Bueno, ¿qué? ¿Nos marchamos? Pesa mucho. ¿De qué es?
Es del material con que se forjan los sueños. Del material con que se forjan los sueños. Aunque esta frase, Elio, era como un homenaje a Shakespeare, ¿no? Pues ahora mismo no sé. Sí, creo no que era sé como de la tempestad de Shakespeare, ¿no? Y entonces en la película decidieron como hacerle ese homenaje que ha pasado a ser un poco... Claro, ahora escuchada así, y como en este programa tenemos tanta querencia por meternos mucho con las frases de Mr. Wonderful, ahora suena un poco a eso. Sí, bueno, lo que pasa es que hay que recordar que son una serie de personajes que están detrás de esa figurilla del halcón, que todo el mundo piensa que está, bañada en negro, pero que en el fondo es de oro, ¿no? De oro, claro. Y que todos buscan, pues, para llevársela y hacerse millonarios, ¿no? Y cuando... Aquí tengo que hacer un poquito de spoiler. Sí, ¿no? hazlo, hombre, que no pasa nada. Se descubre que no es así, pues el detective Sam Spade pronuncia esa frase, es del material con que se forjan los sueños, ¿no? Claro, efectivamente. Y que suena a frase de Mr. Wonderful, pero que eso se podía decir cuando se creaba, quiero decir, en el siglo pasado a mediados, pero el problema es poner esa frase en una taza en 2020 como si fuera tuya. Ya. ¿Vale? Ya, no ya. Mr. Wonderful, que le mandamos un abrazo, que seguramente es una empresa maravillosa. Pero sí, pero en general. 900-100-800. Jorge, en ruta hacia Murcia. Hola, Jorge. Hola, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, muy bien. Jorge, ¿qué tal? ¿Cuál es tu final de película? Mira, te digo dos. Una que no es muy original, El Club de la Lucha. El Club de la Lucha. Qué buena. Que deja flipar, que no la habrá visto, claro, ya no es muy original porque esta película seguramente la habrá visto un montón de gente. Sí, yo creo que... Fincher, es que Fincher tiene, Seven también tiene un pedazo final, Otro pedazo final, y otra película que esa sí me impactó de los años 90 también trabaja Edward Norton, que es Las dos caras de la verdad, con Richard Gere, que el final es apoteósico, el final te dices tú, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué nos ha contado este chaval? ¿Cómo ha engañado al abogado? Este es un final apoteósico. A mí me dejó uno de los más impactantes que yo he visto de hace años, lo vi hace muchos años. Lo he visto dos veces, hace muchos años que no lo veo. Lo vi la primera vez con mi madre y la segunda vez para enseñárselo seguramente a una novieta o algo para que le impactara. Para hacerte el cinéfilo, Jorge? Para hacerme el cinéfilo, Y otro punto es un final bonito y de una de mis películas favoritas, el final de Forrest Gump, con esa pluma volando. Sí. Es un final también apoteósico. Qué bueno. Oye, Elio, decía el Club de la Lucha de Fincher, claro, Seven también estaba qué buen por gusto tienen los oyentes, Ya, qué buenas pelis ven, Elio, ¿te has dado cuenta? Sí, por supuesto, sí. Eso, sobre todo el del Club de la Lucha o el de Las dos caras de la verdad son finales sorpresa, prácticamente, ¿no? Que eso es un final casi de fuegos artificiales, ¿no? De chan, 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 ¿qué ha pasado aquí, no? Que sí, eso porque se desvela absolutamente toda la trama, ¿no? Juega contigo el director y te lleva hacia ese final espectacular para que te sorprendas absolutamente, ¿no? Claro. Es un poco lo que le pasa al Sexto Sentido también de M. Night Shyamalan. Antes hablábamos, ¿no? Sí, se parece bastante, el final. Sí. Al final sí, porque tienes que volver a ver toda la película o volver a recordarla para ir analizando paso por paso para darte cuenta de a dónde te ha llevado, ¿no? Para darte cuenta de dónde. Sí, que digo que hay que tener cuidado un poco de estos finales porque muchas veces se alejan muchísimo de todo lo que es la película, ¿no? En el Sexto Sentido, ¿no? Porque eso, la vuelves a ver y dices, oye, todo está justificado, es verdad, no me había dado cuenta, ¿no? Y en otras ocasiones yo creo que está un poco más forzado precisamente para tener solamente un final espectacular. Claro, y para que te impacte. Jorge, ¿estás trabajando? Sí, bueno, estoy pasando por Murcia ahora mismo, voy para Alicante. En una horita estoy parado. Bueno, pues nada, que te sea leve, que te vaya muy bien. Venga, gracias, es un placer, os escucho todas las noches, en verdad, nunca me atrevo a llamar, me has llamado hoy. ¿Es la primera vez que llamas, Jorge? Sí, es la primera vez que llamo. Pues que no sea la última, ¿eh? Bueno, vamos a ver, depende de cómo lo pongan los detectives, nunca acierto nada. Se lo vamos a decir a Roberto, que ya viene el martes. Le vamos a decir que cuidado con los detectives, que ha dicho Jorge, que si no, no vuelve a llamar, ¿vale? Venga, un abrazo. Adiós.
Claro, es verdad que esto no lo hemos dicho alguna vez, yo creo, pero que Roberto Sánchez empieza temporada nuestro martes ya, o sea, la noche de lunes a martes ya vuelve a estar por aquí. ¿Y tú dónde estás? ¿Cómo que yo dónde estoy? El martes, digo, ¿dónde estás? El martes espero estar en ese lugar que decía Luis Miguel antes, en el que hay... Del que están hechos los sueños. Del que están hechos los sueños, como por ejemplo nubes y lluvia y todo eso que estaba diciendo Luismi. Espero estar ahí, ¿vale? Buen sitio. Elio, lo del spoiler, porque además ahora que ha salido El sexto sentido, claro, lo decíamos así un poco al principio, medio en broma, medio en serio, pero ¿tú crees de verdad que contar el final de una peli es hacer siempre spoiler? Yo creo que no. Yo creo que no, y además, bueno, es que tampoco pasa mucho, hombre. Una cosa hombre, es que si te dicen los otros, también igual te revientan un poco la película, ¿no? Sí, pero yo creo que una película tiene muchísimas cosas, además de un final o que te cuenten un poco del argumento, que te desvelen parte de la trama. Yo creo que una película es mucho más, afortunadamente es mucho más. Están pues las interpretaciones y además está tu propia mirada, ¿no? La mirada del espectador, que no tiene por qué coincidir con la de cualquier otro espectador, ¿no? Entonces sí que es verdad que muchas veces es mejor ir a una película sin tener casi ninguna referencia, sin que ya hayan contado demasiadas cosas para que tú descubras, para que la disfrutes, para que la analices bien y te emociones, ¿no? O te rías y, hombre, si te desvelan algo, pues sí, evidentemente algo, pues te chafan, ¿no? Yeah. Pero no tiene por qué ser absolutamente todo, ¿no? Y además hay, pues eso, tampoco hay mucha gente que dice, no me cuentes el spoiler de Waterloo, ¿no? Y dices, oye, pero si es que todo el mundo sabe que Napoleón perdió la batalla de Waterloo, ¿no? Claro. Joder, pues yo me acabo de enterar ahora mismo. Claro. Sí, ¿verdad? Pues bueno, pues es mejor estudiar un poquito. Claro, a veces sí, ¿no? O en las pelis clásicas eso pasa mucho. Se supone que no deberíamos tener spoilers. A claro. Julio César le mataron de varias puñaladas y fue su hijo, ¿no? Ya sabemos. Y bueno, pero por ejemplo, pues hablando de cine histórico, pues otro final bellísimo es el de Espartaco, ¿no? De Stanley Kubrick, ¿no? Con ese momento que también se repite muchas veces, ese de yo soy Espartaco, ¿no? Sí. Que no es exactamente el final de la película, porque tiene un final muy, muy bonito con Espartaco, que es Kirdulas, que, bueno, vamos a decir que sí, que está crucificado al final de la película porque le vencen las legiones romanas y vemos cómo habla en los últimos momentos de su vida, habla con Varinia, interpretada por Jan Simmons, mostrándole a ese hijo recién nacido. Este es tu hijo. Es libre, Espartaco. Libre. Es libre. Es libre. Él te recordará, Espartaco. Porque yo le diré. Le diré quién fue su padre y lo que siempre había soñado. Varinia, ten compasión. Sube pronto. Mi amor, mi vida. Por favor, muere. Muere, muere, amor mío, mi vida. Que no se prolongue tu agonía. Tremendo esto, Elio. Sí, tremendo muy, este muy final. Emocionante. Sí, y además eso, que también tiene un final muy característico de las películas de Hollywood, sobre todo, que es alejándose, ¿no? Esos personajes al final, alejándose, perdiéndose ahí en el horizonte o en el final. Mientras un poco pues la cámara va retratando eso, cómo se van los personajes, pero este final es muy, muy emocionante, con ese personaje de Espartaco que ve como su lucha, ¿no? Él no ha conseguido la libertad, pero al menos pues su hijo sí que se ha convertido en un hombre libre. Efectivamente, y se queda ahí libre. Oye, pues yo creo que con este final tan emotivo, tan bonito, Elio, te tenemos que agradecer que hayas estado aquí todas estas semanas de verano, aquí al pie del Si Amanece Nos Vamos a las 4 de la madrugada, que nos hayas contado tantas cosas que no sabíamos y que hayamos disfrutado contigo escuchándote tanto como si tuviéramos delante la pantalla del cine. Ha sido un placer, Elio Castro, gracias. Oye, muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo y a todos los oyentes y nada, ha sido un placer. Nos vemos en las salas de cine, porque es que estaba pensando que Laura Martínez lleva todo este mes de agosto a propósito del centenario de Rafael Azcona. Claro, detrás de muchos finales están buenos guionistas. Hemos querido reivindicar la figura de Azcona y este oficio es, claro, cae gran responsabilidad de la película sobre el oficio de guionista. En la cabeza de Azcona, además, cabían muchísimas historias.
Este 2026 estamos conmemorando una cifra redonda, los 100 años de Rafael Azcona. Hemos hablado de Ferrer y de Berlanga, de Saura. Junto a otros cineastas, Azcona ha escrito España. Empezó retratando una España gris que poco a poco se fue desempolvando, abriendo una miríada de oportunidades a otros escenarios. En esta última parada hablaremos de dos nombres más, Fernando Trueba y José Luis Cuerda. El primero habló sobre su primer encuentro con él. Sí, a Rafael Azcona le había conocido pues un poco en la época de Salgorda, no sé si después o antes. Yo creo que quizá después de Salgorda le habíamos llamado, Óscar y yo, para escribir un guión con él. Entonces él me dice, mira, yo este tipo de comedias que vosotros queréis hacer americanas, yo no las sé hacer. Yo solo sé hacer historias de aquí, historias pegadas a la tierra, historias garbanceras. Con Trueba firmó 3 de las películas más importantes de su carrera, pero vamos a reparar en concreto en una. Tras trabajar juntos en El año de las luces, en 1992 llegó a las salas españolas Belle Époque. ¿Tú te crees que anoche no quiso que bailáramos un tango? Eso es la influencia de su madre. Pero bueno, vamos a ver. ¿Tú le quieres o no le quieres? Mujer, yo creo que quererlo sí le quiero, porque que ese becerro se hace querer. Pero de ahí a que me gusta hay un abismo. Y para casarse con un hombre lo importante es que te guste, ¿o no? Bueno, eso es en teoría. ¿O tú te crees que a mi Higinio al principio me gustaba, con todos aquellos pelos que le salían de la nariz y de las orejas? Bueno, ¿y qué? Bueno, pues que con el tiempo me fui acostumbrando. Con un reparto de ensueño y ambientada en la España republicana de 1931, la película nos regaló algunos de los diálogos más divertidos del cine español. Que conste que a mí me hubiera gustado más entroncar con una familia carlista. Pero, en fin, mejor será con una republicana que no con una secuaz de los Borbones. Al grano, mamá, al grano. Nada, que Juanito, como es hijo único, yo le doy todos los caprichos y aquí estamos. Una comedia coral y disfrutona que reflejaba la alegría desbordante, aunque fuera justo antes de la tragedia bélica. La película, además de arrasar en los Goya de aquel año, hizo historia. Se llevó el premio Oscar a la mejor película extranjera, un galardón que recogía el propio director del film. The Oscar goes to Belle Époque. ¡Belle Époque! Sí, señores. Belle Époque acaba de ganar el Oscar. Si los 80 fueron una de las décadas más gloriosas del cine español, los 90 no se quedaron cortos. Tras la muerte de Franco entraron en escena otros personajes, otras perspectivas, pero sin embargo la mirada al pasado de nuestra historia seguía presente en las películas de muchos directores. En una entrevista con Luis Alegre, el guionista habla de echar la vista atrás. Yo frecuento muy poco el pasado. El pasado, no hay que olvidar el pasado, pero no hay que revolcarse en el pasado. Acordarte del pasado, de cosas que te han sucedido, pero eso tiene el riesgo de la nostalgia. Y la nostalgia casi siempre tiene un olor a nardos putrefactos. Sí, es eso del regusto ese de estar pensando. Hay poco derecho a la esperanza ahí, ¿no? Pero yo prefiero la esperanza a la nostalgia. A finales de los 80 y en los 90, Azcona trabajó con uno de los directores más originales que ha dado el cine español, José Luis Cuerda. Pero hombre, Malvis, entre tú y yo, somos del mismo pueblo. ¿Qué vas a robar a un amigo? Mire, señor Freire, en el negocio no puede haber amigos. Eso no quita que si a mano viene y fuera de aquí le puede hacer un favor, pues se lo hago yo en paz. Después de rodar juntos El bosque animado, era el año 1999 cuando el cineasta de Albacete quiso llevar al cine la novela de Manuel Rivas, La lengua de las mariposas. La historia volvía a enmarcarse en los últimos compases de la Segunda República y el estallido de la Guerra Civil, otra película con Fernando Fernán Gómez como protagonista. En el otoño de mi vida, yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro. Volverían a encontrarse en Los girasoles ciegos, uno de los últimos trabajos que Azcona firmó en vida. La trayectoria de este escritor de películas ha dejado alrededor de 100 títulos de obras fundamentales para entender la historia de nuestro país. Un tipo que, sin embargo, no solía acudir a las galas de premios y en las entrevistas no se creía eso de ser un genio. O sea, que no lo asimilo, que no. Mejor que no lo asimiles, pero hay mucha gente que lo pensamos. Algún mérito, un tipo que ha escrito como yo casi 100 películas, alguna vez habrá acertado, ¿no? Alguna vez. Yo conozco a cantidad de gente que ha dirigido más de 100 películas y escrito más de 100 y escrito más de 100 libros. No es que yo crea que lo que yo he hecho no vale la pena, porque entonces sería un imbécil, ¿no?
¿para qué lo he hecho? Claro. No, lo que digo yo que hay un sentido de las proporciones. Habré hecho algunas cosas que están bien. Y tanto que estaban bien, porque para Azcona el cine fue un oficio, sí, también una pasión, pero a este arte, como escuchamos al principio de este repaso, llegó de casualidad, un oficio más como lo podría haber sido otro, como el de contable, que desempeñó a duras penas cuando era joven. Pero por suerte la historia cambió. Se rodeó de las mentes más creativas de su generación y a través de la escritura y del lenguaje de las imágenes, Azcona nos contó algunas de las historias más bellas que nos han atravesado como espectadores. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.